Bienvenidos al programa Liderazgo para la Transformación. Les habla el profesor Jesús Ruitón Cabanillas y ahora vamos a ver la sección Financiamiento de proyectos. Como anteriormente habíamos visto la evaluación, que es parte fundamental para ver si el proyecto se financia o no se financia. Entonces vamos a ver acá cuáles son las fuentes de financiamiento. Y hay dos tipos de fuentes de financiamiento: la fuente de cooperación internacional y las fuentes de recursos ordinarios, la fuente que tiene el Estado. Entonces, las fuentes de cooperación internacional lo administra APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Esta fue creada por ley hace algunos años, pero todo se rige a través de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, que permite que estos proyectos se financien o no. Entonces, APSI, ¿qué cosa es? APSI canaliza toda la cooperación internacional, que pueden ser donaciones, pueden ser asistencia técnica, puede ser cooperación para emergencias. Entonces, esos recursos uno los canaliza a través de las diferentes instituciones públicas y privadas. Entonces, vamos a ver ahora cuál es esa fuente de financiamiento de la cooperación internacional. Tenemos dos grandes fuentes. ¿Cuáles son? Las fuentes bilaterales y las fuentes multilaterales. ¿Qué cosas son las fuentes bilaterales? Es la cooperación de gobierno a gobierno, que se financia a las instituciones públicas y a las instituciones privadas. ¿Quiénes financian? Por ejemplo, la Agencia de Cooperación Española, que es del gobierno español. Por ejemplo, de Bélgica, financia las agencias de cooperación privada que se llama ENSOS, o la cooperación alemana, que es PAN por el Mundo, o la cooperación oficial, que se llama GIZ, ¿no es cierto?, o la Agencia de Cooperación americana, que es a través de USAID. Estas son agencias de cooperación que financian al gobierno, a sus diferentes entidades, pero también existen agencias privadas que hacen campañas, hacen convocatorias y financian a través de organizaciones privadas. Cada una de estas agencias tiene sus representaciones y sus organismos bilaterales representativos que existen en cada país. Las otras fuentes de financiamiento se llaman las agencias multilaterales, que muchas veces tienen que ver con financiamiento que tiene que devolverse, es decir, es un crédito. La primera, la bilaterales, es una donación, se dona al país y ya no se devuelve, pero las multilaterales es un préstamo al país, y estos préstamos están en función de los objetivos de desarrollo, en los objetivos de las prioridades nacionales, por ejemplo, para financiar proyectos de carreteras, de salud, de educación, de innovación, de desarrollo pesquero, desarrollo acuícola, desarrollo tecnológico, etc. Esto se realiza con una cooperación también para hacer los estudios. Entonces, estas fuentes de financiamiento son fundamentales para llevar adelante la aprobación de esos proyectos que se han evaluado, que deben ser, como se ha dicho anteriormente, socialmente rentables, es decir, que tienen que tener beneficios mayores que sus costos. Un proyecto que ustedes pueden financiar, que el país lo tiene, es FONIPREL. ¿Qué es FONIPREL? Es un gran fondo que tiene el país que financia por año aproximadamente entre 400 a 500 millones de soles por año para financiar todo tipo de proyectos que requieren los organismos locales, los gobiernos distritales, los gobiernos provinciales, los gobiernos regionales. Entonces, el gobierno presenta 2 veces por año estas convocatorias. ¿Y para qué tipo de proyectos? Para varios tipos de proyectos. ¿Cuáles son? Hay 11 tipologías de proyectos que se clasifican en proyectos sociales y en proyectos de infraestructura económica. Los proyectos sociales son educación básica, salud básica, nutrición, seguridad ciudadana. ¿Y cuáles son los proyectos de infraestructura económica? Aquellos proyectos que tienen que ver con electrificación, saneamiento, carreteras, caminos, irrigaciones, etc. Esos son proyectos de infraestructura económica. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen, como le mencionaba, 2 veces por año, se participa competitivamente y el mejor proyecto califica. El proyecto que esté descentralizado, el proyecto que esté en una zona pobre, pero el proyecto que esté mejor formulado.
como hemos visto en la sección anterior, tiene que estar muy bien diseñado consistentemente, ¿no es cierto?, priorizado, y podrá financiarse con estos recursos muy importantes que tiene nuestro país y que ya viene funcionando desde el año 2008 hasta el 2015, que ahora se va a hacer una siguiente convocatoria en mediados de septiembre, y ustedes pueden presentar sus proyectos. Otro fondo importante es lo que se llama Procompite, y esto lo tienen los gobiernos locales y los gobiernos regionales. ¿Cómo se financia? Se financia de todos sus recursos de inversión el 10%. En nuestro país, para que tengan una idea, aproximadamente 30.000 millones de soles se financian en proyectos de inversión. Y de esos 30.000 millones de soles, el 10% se puede utilizar para proyectos de Procompite. ¿Qué es un proyecto de Procompite? Proyecto de desarrollo de iniciativas productivas y empresariales de los pequeños productores urbanos y rurales. Como pueden apreciar, de 30.000 millones de soles, el 10% son 3.000 millones de soles. Es más o menos 1.000 millones de dólares. Entonces, estos 1.000 millones de dólares, que son recursos importantes, lo pueden utilizar los gobiernos locales y regionales para estas iniciativas. Por ejemplo, los artesanos, por ejemplo, los pequeños productores, por ejemplo, las organizaciones gremiales y campesinas, por ejemplo, los pequeños productores que están en las zonas nativas, etcétera. Son pequeñas iniciativas. Se puede producir, ¿no es cierto?, el café orgánico, el cacao orgánico, la trucha, el paiche, el turismo, la artesanía. Como pueden ver, iniciativas muy importantes e interesantes que se pueden formular con este fondo que es Procompite. Y por último, tenemos un fondo que es más privado, pero también para que ustedes lo conozcan, que esto es financiado a través del Ministerio de Trabajo, que se llama Fondo Empleo. ¿Quiénes son los clientes? Fundamentalmente las organizaciones, las ONGs, para financiar proyectos, como su nombre se implica, de fondo empleo, que financia la generación de empleo e ingresos, y pueden presentar sus iniciativas entre 500.000 soles a 1 millón de soles. ¿En qué periodo? Entre un periodo de 12 meses a un año, e incluso hasta 18 meses, que en la última convocatoria se ha hecho. Y esto funciona prácticamente en todas las regiones de nuestro país. Obviamente se prioriza en cada convocatoria en las zonas más pobres, pero estos son recursos también que se pueden utilizar para generar capacidades, generar transferencia, generar innovaciones, y de tal forma que se puedan desarrollar iniciativas que tanto requieren las organizaciones de productores, las organizaciones gremiales, las organizaciones urbanas, los jóvenes, etcétera, etcétera, para promover estas iniciativas tan interesantes. Muy bien, como ustedes han podido apreciar, tenemos varios fondos de financiamiento para que ustedes puedan financiar sus proyectos, que entendemos que con este módulo puedan formularlo adecuadamente, evaluarse como debe ser y se financie. Muy bien, muchas gracias, y espero que este módulo les sirva para que ustedes presenten buenos proyectos.